Hoy vamos a hablar de la corrección política. Digamos que estamos hasta las pelotas de la corrección política. Vemos que detrás de ese buenismo hay por una parte crueldad, por otra parte idiocia y por otra parte, pues eso, el viejo autoritarismo. El término corrección política se toma del concepto británico political correctness y se utiliza para describir las políticas, el lenguaje o las medidas destinadas a evitar ofender o a poner en desventaja a determinados grupos sociales. No lo políticamente correcto. Sí, en realidad yo debería congregar lo que me quede de energía y ponerme a escribir una monografía sobre los principios de lo políticamente correcto, porque en realidad lo he llamado varias veces marxismo contrariado, y es marxismo contrariado, pero joder, hay que ir al detalle. Cuando se miran las cosas de cerca, Raúl, siempre son distintas que cuando se miran a media distancia o de lejos. Y cierto, es marxismo contrariado, ayudado por el paso intermedio de la posverdad, y en definitiva no es más que una forma de aplicar los principios del reflejo condicionado de Pavlov, que tanto se emplearon Lenin y Münzenberg en convertir en pan nuestro de cada día. Últimamente, desde planteamientos políticos de derecha, de ultraderecha y fascistas, se está utilizando el término políticamente correcto para describir algo que pone trabas a la libertad de expresión o que significa incluso censura. Claro, para las personas que piensan así, uno de sus principales enemigos es el feminismo, porque el feminismo, como lucha contra todas las formas de opresión, está en contra de todas las expresiones y de todos los comportamientos que legitimen las diferentes formas de opresión. Ahora, lo políticamente correcto se está haciendo con excremento y con supositorios de glicerina. No tiene sangre, pero su fermento de parálisis o capacidad de desviar la atención del hombre de aquello que le corresponde por dignidad y por interés es muy grande, demasiado. Me tiene fastidiado. La gente utiliza políticamente incorrecto como si fuera una demostración de gran valentía y de gran ejercicio de libertad, pero en realidad considerarse políticamente incorrecto y chulear de ello es reconocer que estás hablando desde una postura de privilegio y que te importa una mierda que con tus comportamientos o con tus ideas o con tus expresiones contribuyas a que los grupos que están en situación de vulnerabilidad sean todavía más vulnerables y a que quienes están en una situación de opresión lo estén todavía más. Esto de lo políticamente correcto, por ejemplo, en el caso del COVID, ya ha mostrado realmente el colmillo, ha mostrado hasta qué punto puede parar el mundo. Peligroso. Puede conseguir que una cuenta teóricamente imparcial, con un principio admirable, como una red social tipo Twitter, revele ser sectaria. O sea, tiene mucha más fuerza de lo que parece y no merece tener fuerza. A mi juicio merecería ser escarnecida, no perseguida por la ley, por supuesto, escarnecida, burlada. Porque la obsesión del que participa profesionalmente de la cosa pública es no perder un voto. Y por eso, por ejemplo, los que están en contra de la prohibición de las drogas no piden la derogación de la prohibición porque temen perder votos. La obsesión de no perder votos muchas veces hace perder las elecciones, por supuesto, pero esto es un axioma difícil de violar. Porque claro, atacar a las personas que están en situación de desigualdad por cuestión de género, de raza, de clase, de capacidades o de cualquier otra cuestión, en realidad no es un ejercicio de libertad de expresión, es un ejercicio de odio, que ya te hemos contado lo que son los delitos de odio, que es atacar a las personas que están en posición de discriminación y así contribuir a que las discriminaciones se consoliden y se perpetúen. Pues con la incorrección política es lo mismo. ¿Que quieres ser políticamente incorrecto? Pues métete con quienes, si se ofenden, va a tener consecuencias. Métete con la monarquía, métete con los símbolos patrios, métete con la banca, métete con las personas que se han enriquecido durante la crisis, métete con las religiones patriarcales. Entonces ahora, por ejemplo, ha llegado a formar parte, ha llegado a ser
igual que es una tríada Hitler, Ayn Rand y Donald Trump, y es una tríada grotesca, o sea, porque no tiene nada de tríada y son perfectamente diferentes. Ahora tienes tríadas como, por ejemplo, homófobo, islamófobo, racista, que tampoco tienen maldita la cosa que ver, pero parece que nos gustan las trinidades, sobre todo cuando no tenemos ni idea del movimiento dialéctico tesis, antítesis, síntesis. Lo que pasa es que es una leche, porque ojalá tuviera 40 años para pelear con toda energía, ahora ya. Solo me queda ser un poco quisquilloso en esas materias, pero bueno, también me consuela mucho. Ante las malas perspectivas, decir, bueno, adiós, buenas señores, cualquier día no despierto y sigan ustedes con la empanada y la solucionan ustedes, pues francamente es una pesadez. Es, digamos, la voz que clama en el desierto. Métete con quienes tienen el poder. Eso sí que es políticamente incorrecto. Yo no creo que exista la entidad poder. Es como si hablamos de que existen los adjetivos sustantivados, el bien, el mal, la verdad, la mentira. El poder no existe, el poder va siendo, el poder es la potencia, la dynamis de los griegos. Digamos que en cada momento hay una inercia de ideas adquiridas o de petrificación de la conciencia que se perpetúa pues en términos meramente físicos, pero la verdad es que la propia física las desmiente. Igual que hemos estado durante un siglo creyéndonos a pies juntillas el segundo principio de la termodinámica, es decir, que toda formación ordenada tiende hacia el desorden, ahora nos damos cuenta de que si no hubiera un foco de orden dentro de lo que llamamos caos, el universo no habría existido hace ya mucho tiempo. Algunas personas consideran que quienes creemos que lo de ir de políticamente incorrecto por la vida no tiene ninguna gracia, somos ofendiditas. Pero igual es que estamos oprimiditas y no nos hace ninguna gracia que las personas que están en posición de privilegio chulen de que se ríen de nuestra situación o de que contribuyen con sus ideas, con sus comportamientos y con sus propuestas a que nuestra situación de opresión continúe y se perpetúe. Como decía Molière, muchas veces preferimos que nos llamen malos a que nos llamen ridículos. El estatuto de ridiculez es el que yo creo que corresponde a lo políticamente correcto. Porque entonces la etapa aquella, digamos, de imponer su versión del mundo, de los últimos son los primeros, y no importa ser pobres con tal de habernos liberado de tal y cual, todo eso se hizo a sangre y fuego. Que igual tú te crees que eres una mezcla entre Quevedo y Bukowski y resulta que eres una mezclita entre Arévalo y Homer Simpson. Políticamente incorrecto. A ver, que si tú tienes tus propias ideas, exprésalas. Que si tus ideas ofenden, adelante. Pero si tus ideas ofenden siempre a los grupos discriminados, a los grupos oprimidos y a las personas en situación de vulnerabilidad, pues igual no eres un políticamente incorrecto. Igual eres un poquito fachita, porque de eso va el fascismo. De decidir que hay un grupo que tiene derecho a ser privilegiado y estar cómodo en el privilegio a costa de los derechos de los demás. Estamos en un momento de la humanidad donde al llegar a Internet y hacerse la información gratuita, el ser humano vacila como ante un abismo. Lo tiene todo. Eso es el entendimiento en acto de Aristóteles. Ahora, si no sabe de algo, es porque no quiere. Entonces, este desafío interior del ser humano vuelve a ser el sapere audere de Kant, atrévete a saber. Y la inmensa mayoría de las personas no están preparadas para este logro de la técnica. Vamos a ver qué pasa en 5, 10, 15 años. Yo creo que va a pasar cosas sustantivas en este orden de asuntos. O sea, ¿hasta dónde se va a seguir utilizando el móvil para mirarse el ombligo?